Hola amigos de UNAV Radio, bienvenidos a un nuevo encuentro para hablar de temas sobre el arte, la literatura, la cultura, el entretenimiento, ya como ustedes están acostumbrados en UNAV Radio. Como siempre tenemos un invitado con información de interés para todos ustedes, pero antes de contarles de quién se trata, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas, además de la página web www.unabradio.com. Recuerden que pueden descargar la aplicación en cualquiera de las tecnologías de teléfono celular que ustedes posean para tener el contenido y los contenidos de UNAV Radio en todo momento y lugar. Recuerden que también están viendo esta entrevista a través de nuestra página de Facebook Live y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, también, claro está, en todas nuestras redes sociales se encuentran la información para que estén al día en cuanto a los contenidos, la programación y la información de orden cultural de la ciudad en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en fin. Y no olviden que también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Spotify. Ahí también encuentran ustedes todos nuestros contenidos, como lo es esta entrevista. Quiero contarles que recientemente se hizo el lanzamiento de la novela Cenizas de Costa Verde y hoy nos acompaña su autor, Jesús Manuel Paternina Durán. Estos apellidos seguramente a ustedes les pueden sonar como de la costa atlántica, seguramente ya vamos a indagar si algo tiene que ver con esa parte de nuestro país, pero Jesús Manuel, bienvenido a una radio, entiendo que está en Bogotá y por su, por su voz, por su hablar, creo que es como de esta zona del país, ¿o no? Sí, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, sí, yo nací en Santa Marta, mis papás son de la costa, Sí. pero desde pequeñito nos vinimos para Bogotá, entonces pues se me refundió el hablado costeño. Sí, muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. ¿Ese Paternina es como de La Guajira por allá o es más de la Sierra Nevada o de dónde Pues proviene ese Paternina? mi abuelito paterno es de Sincelejo, Sincelejo. es más como de por esos lados, de Sincelejo. Sí, señor. Bueno, el motivo por el cual estamos hablando hoy con Jesús Manuel, pues tiene que ver, además de celebrar el lanzamiento de una nueva obra literaria, es que es parte de la casa. Él es estudiante del programa de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y pues nos complace mucho presentarlo como la novela publicada o la primera novela publicada de un estudiante del programa de literatura virtual de la UNAP que dirige nuestra querida colega Janet Lizarazo. Jesús, cuéntenos de esta novela que se lanzó hace poco. Tenemos apenas el, el título Ceniza de Costa Verde. ¿De qué va? Sí. Sí, no, la novela se lanzó en diciembre, lo hicimos con Resplandor Editorial. Es una novela que em, inició por ahí en el 2018. Yo entré al programa de literatura precisamente por esa época. Inició en un taller de IDARTES que se hace aquí en Bogotá. Entonces, la idea comenzó a gestarse por allá en esa época y finalmente pues terminó publicándose con Resplandor. Es una historia de dos mujeres que son precisamente de la costa y llegan aquí a Bogotá como en una especie, digamos, de como de exploración de la vida que termina llegándolas, trayéndolas acá. Son una mamá, una madre y una hija. Y acá en Bogotá pues empiezan a vivir, ¿no? A vivir la vida, de pues cómo pueden llegar a ser tratadas las personas de pronto foráneas, ¿sí? Acá en la ciudad, más si son mujeres, y ahí pues empieza a gestarse como un entramado
de situaciones en las que pues ellas pues van a ir avanzando, ¿no? En cuanto a allá el proceso de su vida acá y terminan gestándose varias situaciones que pues en realidad lo que buscan es como tratar de exaltar un poquito la figura de la mujer, de esa mujer pues trabajadora, ¿no? Que a pesar pues, de lo hostil que puede llegar a ser un determinado ambiente, pues en una sociedad que nosotros podríamos llegar a reconocer en cierto punto como machista, ¿no? Y pues cómo pues terminan sobresaliendo, ¿no? Y continuando a pesar de las dificultades que puedan llegar a presentarse, ¿no? Bueno, encuentro acá una reseña de Óscar Godoy Barbosa en la Sí, presentación del libro. Cenizas de Costa Verde relata con delicadeza y acierto la odisea de una de las tantas familias humildes colombianas que emigran a Bogotá en busca de una vida mejor y lo que encuentran es el desencanto y la pérdida. Con gran sensibilidad y dominio de los recursos narrativos, el autor da vida a personajes vigorosos e inolvidables, a atmósferas cautivantes y a una historia en la que detrás del dolor y la tristeza asoma una luz de esperanza. Bueno, por la reseña podemos estar tranquilos que al final hay una luz de esperanza en toda esta historia. pues mira que precisamente con este asunto de los finales y de lo que se trata de pronto de evocar en el lector, yo también trato como de estimular, ¿no? De estimular ciertas sensaciones, ciertas emociones en cuanto a lo que el lector reciba, ¿sí? De la novela, del texto. Entonces puede que a algunos les parezca un final, eh, no sé, de ciertas Esperanzador. características, esperanzador, como otros pueden llegar a decir, venga, pero tal cosa pudo haber pasado, o de pronto por esta otra quedamos como con cierta sensación de que más adelante pueda llegar a ocurrir algún encuentro o algo así, o algún personaje que de pronto pudo llegar, no sé, a reencontrarse de otra cierta manera, ¿no? Entonces, Ujú. eso termina siendo también muy bonito y es lo que yo busco con la propuesta, ¿no? Que se estimulen emociones, se estimulen preguntas, Ujú. eh, de todo el eje narrativo de los personajes, de su psicología, de las situaciones que le pasa a los personajes y también pues con el contexto en el cual ellos están involucrándose, ¿no? Entonces pues es bonito pensar eso, Sí. lo que muy amablemente escribió Oscar en la reseña, pero pues tú sabes que esto es un mundo, ¿no? Cada lector es Ujú. un mundo y puede llegar a una conclusión pues, diferente. La historia podría ser la historia de muchos colombianos, es decir, está basada en una realidad cruda que pues pasa a diario. Pero los personajes son también de la vida real, existen o son creación del autor. Esa es una muy buena pregunta porque por lo general pues uno como creador de ficción pues se vale, ¿no? De muchas situaciones, de muchas cosas, de mucha gente con la que uno habla para tratar de estructurar los personajes, ¿sí? Y pues en este caso yo te podría decir que hay parte y parte en cuanto a realidad y ficción porque digamos uno como creador tiende a nutrirse mucho de su entorno, de lo que percibe, de las personas con las que habla, de lo que lee, de lo que ve, ¿cierto? Entonces, termina siendo como un mix, ¿no? De situaciones que también uno como creador ha vivido, ¿cierto? Y tiende a imprimir ciertos rasgos de esas vivencias en los personajes, ¿sí? Pues para que obviamente traten de responder con cierto perfil, ¿no? De lo que uno pues trata de imprimirles con respecto pues también a la situación y el contexto con el cual uno trata de que esos personajes aborden esa realidad, ¿no? Pero pues también te podría decir que, que hay situaciones, contextos sociales presentes en la novela, también contextos, por ejemplo, críticos,
que también permiten darle como unas múltiples lecturas a la novela, ¿no? Y eso termina siendo pues muy enriquecedor en cuanto a la propuesta porque, digamos, alguien pues va a leer la historia y va a estar de pronto pues muy entusiasmado por, no sé, el esquema pues anecdótico, ¿no? Que puede tener la novela, pero también hay cierto perfil social, cierto contexto social, cierto contexto cultural, ¿sí? Lingüístico, que trato también de imprimirle a la obra con un homenaje que le hago a uno de los autores pues más importantes que tenemos nosotros acá en nuestro país, ¿cierto? Que es pues García Márquez. Entonces, pues fíjate que la realidad y la ficción pues prácticamente terminan condensándose en esta historia y pues los lectores yo creo que van a encontrar mucha empatía porque son personajes que terminan siendo también muy cercanos, ¿no? Bueno, ¿ha tenido noticias de la respuesta del público en estos casi 2 meses? Porque le pregunto que si ha tenido noticia porque a veces los autores entregan la obra y los editores después no tienen mucha información al respecto. ¿Qué Sí, noticias ha claro. tenido sobre eso? Pues en ese sentido yo o sea, me siento muy afortunado porque hay personas que me han escrito, porque pues yo soy muy abierto, ¿no? A Ujú. que me digan qué opinan de la novela, les gustó, qué han pensado, qué les hizo sentir, ¿sí? Y me han escrito varios lectores y la respuesta ha sido maravillosa porque, digamos, hay momentos en los que eh, va mucho más allá de quizás la intención que yo tenía con lo que estaba escribiendo. eh, Mujeres, este relato es un relato de una mujer, ¿no? Una mujer que es la que está pues contando toda la historia y para mí pues es muy valioso que mujeres me digan que se han sentido identificadas con María Angélica, que es el personaje principal, ¿sí? Entonces para mí ha sido supremamente enriquecedor, supremamente bonito sentir como esa respuesta tan cálida de la novela, sentir que los personajes pues lo sienten como muy cercanos, que lo que está escrito ahí pues han sentido ellos que les ha permitido vivir situaciones que quizás normalmente no hubieran vivido, ¿sí? Entonces ha sido muy bonito, la respuesta ha sido de verdad muy bonita en este corto tiempo. Bueno, ya volvemos a retomar el tema específicamente de la novela, pero esta no es su primera creación, ni mucho menos. Encuentro también información en la que en 2018, hace ya un poco más de un par de años, usted ha sido finalista del Premio Distrital de Cuento, Ciudad de Bogotá, y ese mismo año también ganó el 10º concurso nacional de crónica de la Universidad Externado de Colombia, de la cual al año siguiente recibió mención de honor en el concurso de cuento también de esta universidad. Cuéntenos un poco de esos antecedentes a Cenizas de Costa Verde, su producción anterior. Claro, sí. Mira que eso que comentas también es muy interesante porque esto ha sido un proceso, ¿no? No es que, digamos, yo en 2 meses llegué y tuve la idea de la novela y la creí ya. Ujú. Esto ha sido como un proceso en el que como que el espíritu también se ha forjado con este asunto de la creación literaria y ha sido un escalar, ¿sí? Un paso a paso. Yo siento que hasta este punto de la publicación de la novela he tenido pues cierto bagaje con publicaciones en algunas revistas literarias, reconocimientos de algunos concursos, y eso pues como que me ha permitido, o me permitió en su momento como que convencerme de de que había cosas para contar que eran como reconocidas por la gente, que tenían como cierto valor, que le gustaba a la gente. Entonces como que eso me fue generando confianza, ¿sí?
en cuanto a todos estos. Ahí de pronto no aparece el primer reconocimiento que tuve, que fue por allá en el 2016, precisamente con una mención de honor de una crónica que hice de un personaje que vivía por allá en Pueblo Nuevo, en la costa, ¿sí? Yo creo que fueron 2 hojitas de esa crónica, era una crónica de un personaje, pero pues era un personaje que me había como impresionado tanto que terminé construyendo pues esa crónica y sentir como ese reconocimiento de que ese trabajo que uno hace tiene pues genera cierto interés, termina siendo muy bonito y lo que te digo, termina como permitiendo que se vaya construyendo, ¿sí? Cierta credibilidad, ¿no? De uno como autor, como una persona que quiere contar historias, ¿no? Entonces, ha sido un proceso, digamos, pausado, ¿sí? De ciertos pasos que me han permitido, pues, llegar en este momento a poder hablar de la publicación de mi primera novela, que pues es Bueno, una cosa muy bonita, ¿no? no puedo dejar pasar esto sin preguntarlo porque es demasiado evidente. Estamos hablando de crónicas, de menciones de honor en crónicas, de premios obtenidos por crónicas, que es uno de los géneros del periodismo también, obviamente tiene mucho de literatura, pero como un ingeniero está metido en esto, o sea, los ingenieros se perciben tan distantes de eso, el tema de los números, los cálculos, Sí, mientras que la literatura, la escritura, el periodismo es de las ciencias humanas. sí, claro. Sí, no, mira que este es un tema que ya empezó hace ya unos años, unos cuantos años. El libro al que yo le hago homenaje en la novela, yo lo empecé a leer cuando yo estaba ejerciendo la carrera de ingeniería. Yo creo que ese libro a mí me generó pues unas cosas, yo sentí como si hubiera sido una especie de epifanía con ese libro, ¿sí? El libro yo lo menciono puntualmente en la novela. Para mí fue tan importante que le quise hacer un homenaje. Yo me acuerdo que yo lo leí cuando estaba ejerciendo mi carrera de ingeniería, porque, digamos, en ese momento, pues, me pareció como una de las mejores opciones en cuanto a la carrera. Eh, Seguí con mi asunto ingenieril y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Es como un poquito distante al perfil que uno podría llegar a pensar de una creación artística, ¿no? Pero fíjate que también este asunto ingenieril me ha permitido complementar este quehacer literario, porque en cuanto a la ingeniería hay mucha objetividad, ¿cierto? Mucha disciplina. Ujú. Y esa subjetividad que hay en la parte literaria, de alguna manera me permitió como generar estructuras sólidas, ¿sí? Con respecto al ingeniero, o sea, la ingeniería, el quehacer ingenieril, me ha permitido como de alguna manera establecer esas estructuras que en cierta manera también son fundamentales en un relato, ¿sí? Para que, por ejemplo, no se te caiga desde el punto de vista de la verosimilitud, ¿cierto? Y cuando tú lo miras, por ejemplo, con el asunto de la crónica, fíjate que ahí se empiezan a empatar. ¿Por qué? Porque es que en la crónica lo que tú tienes que decir no tiene que ser verosímil, tiene que ser verdad, ¿cierto? Tiene que ser veraz. Y ese fue como el acercamiento que empecé yo a tener con el asunto literario, porque la crónica es un género que también me encanta, me encanta. Por ejemplo, Alberto Salcedo Ramos es uno de mis autores en crónica favoritos. Y por ejemplo, cuando yo quiero conocer algo del acontecer nacional, de cualquier tema en particular, de economía, de música, deportes, lo que sea, siempre tiendo como a mirarlo desde la mirada, desde el perfil, ¿no? Desde la perspectiva de la crónica, ¿sí? Entonces como que todo empezó a empatarse, ¿sí? Con el tema de este tema ingenieril, objetivo, con el tema subjetivo, literario, con el tema de la crónica, hasta llegar a la ficción y finalmente pues me termino como moviendo desde crónica hasta este asunto ya de ficción, ¿no? Pues obviamente teniendo en cuenta mucho pues las temáticas de cada género, ¿no? Bueno, Jesús Manuel,
¿En qué momento aparece la carrera de literatura o la decisión más bien de emprender el estudio en literatura con la Universidad Autónoma de Bucaramanga? Sí, mira que yo tengo que agradecerle muchísimo a García Márquez, ¿sí? Ese autor para mí ha sido fundamental. Y es un autor que pues hasta ahorita sigue muy vigente porque tú ves ahorita hay publicaciones que siguen saliendo de García Márquez, García Márquez, García Márquez. Y ese es el autor que me permitió como adentrarme. La novela que yo homenajeo en mi novela, ¿sí? Lo que te digo, yo la empecé a leer cuando estaba cursando la universidad allá, vamos, cuando tenía mis 20 añitos. Después, cuando yo ya estaba haciendo mi carrera como ingeniero, en un viaje por allá, yo me acuerdo que en un duty free, yo estaba buscando algo pues para de pronto como pasar el tiempo, ¿sí? Y encontré esa novela nuevamente. Yo dije, venga, a ver, la compramos a ver si es que de pronto es que estaba de pronto encandilado en mi Ujú. juventud. La volví a leer y exactamente lo mismo me dio. ¿Sí? Entonces dije, no, aquí pasa algo. Y resulta que por esa época salió un curso virtual gratuito con una universidad, que era un curso de la obra de García Márquez. Y lo hice y supremamente encantado. Yo dije, no, esto me está gustando mucho, me gusta muchísimo. Y empecé a buscar y encontré la alternativa de la carrera de literatura virtual acá en la UNAP y me eché al agua. Me eché al agua, la empecé a hacer, estaba súper amañado y pues también he continuado con otras actividades complementarias, ¿no? De mi proceso. He estado en muchísimos talleres, he estado también haciendo mucho autoaprendizaje, ¿no? Eh, Porque pues me he dado cuenta que este asunto me encanta. Ujú. ¿Qué, qué le puede haber aportado el estar estudiando esta carrera que todavía pues está usted dentro del transcurso de su formación, ya casi en la última etapa, pero han pasado más o menos 3 años y medio de formación? ¿Qué ha aportado? ¿O simplemente para ratificarse en algo que usted ya sabía, ya tenía? ¿Qué ha sido eso? Ah, no, bien, sería muy pretencioso yo decir que quería ratificar. No, yo pienso que es un aprendizaje continuo. Yo pienso que la academia le permite a uno fortalecer, digamos, ciertas perspectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asunto de la crítica literaria que a estas alturas todavía me cuesta un poquito, el asunto de criticar, ¿sí? Pero también me ha permitido como enriquecer mi discurso en cuanto a lo que yo quiero hacer. Las miradas con las que yo puedo abordar una obra, también un tema que me ha interesado muchísimo en la carrera ha sido el tema de la gestión del patrimonio, también el acercamiento a unos autores que, si bien de pronto, no sé, quizás más adelante los hubiera podido encontrar, hubiera sido mucho tiempo después. En cambio, con el acercamiento de la universidad, el acercamiento metodológico académico, lo pude hacer y han sido autores maravillosos. Por ejemplo, Tomás Vargas eh, ha sido una maravilla, el autor de Bucaramanga. Si yo creo que si no hubiera sido por el proceso arduo de investigación que hizo la universidad con ese autor, yo no creo que lo hubiera conocido y es un autor que me ha parecido maravilloso. Y también como el abordaje a ciertas obras que en algún momento leí, pero ya como con un enfoque académico, pues uno como que le saca más el juguito. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, con Rayuela o con Cervantes, ¿sí? Entonces, me ha como permitido fortalecer, ¿no? Mis competencias en cuanto al abordaje de la literatura y no sé, me ha dado confianza con respecto a mi proceso, porque yo creo que la academia es fundamental, bueno, es mi opinión, es fundamental y creo que me permite como tomarla con seriedad, ¿sí? Poder de pronto ya finalizar mi carrera y de pronto mirar un posgrado después, pero acompañar mi proceso creativo con la academia ha sido muy importante para mí. Bueno, estamos con Jesús Manuel Paternina Durán, autor de Cenizas de Costa Verde.
novela lanzada recientemente, y estamos aquí dedicándole unos minutos para celebrar este lanzamiento de esta obra. Además, celebrar que es estudiante del programa de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno, volvamos a la novela. Quienes la quieran conseguir, quienes la quieran leer, ¿dónde pueden hacerlo? ¿De qué manera lo pueden hacer? Claro, muchas gracias. La novela se lanzó con Resplandor Editorial. La novela se puede conseguir a través de la página web de Resplandor Editorial. Ustedes en Google ponen Resplandor Editorial y ahí van a buscar el catálogo de autores y ahí va a aparecer mi novela Cenizas de Costa Verde, junto también a otros autores muy buenos que hay en la editorial que también han sido, digamos, influencia mía. Ese de pronto es un reconocimiento que a mí me tiene de pronto como muy, muy contento de que en el catálogo aparezca mi novela junto a autores pues de la talla como los que aparecen ahí. También ya con la editorial se está ya gestionando el asunto para la distribución física en la ACLI, la Academia Colombiana de Libreros Independientes. El libro está físico, ¿sí? Entonces, ustedes lo ordenan en la página web de la editorial y les va a llegar a su casa el libro físico, es este librito que está acá, es un librito más o menos de 185 páginas, una edición que quedó muy bonita, de la cual estoy supremamente orgulloso. Se le hizo una labor también editorial muy fuerte con el escritor Jairo Andrade. Entonces es un libro que yo sé que la gente se va a sentir muy, muy contenta con. Va a ¿Qué gustar tan bastante. fácil o qué tan difícil fue publicar? Eh, pues yo creo que todo fue como un proceso, ¿no? Decir que fue fácil, no sé, yo pienso que como que el asunto se fue dando, ¿sí? Porque lo que yo te digo, el proyecto inició en el taller en un taller de novela en el 2018, más o menos 2 años y medio tomó. Yo creo que conté un poquito con suerte de que la editorial se interesara en mi proyecto, ¿sí? En que de pronto pues pudiéramos llegar a ya lanzar el libro. Pero pues yo no sé, yo pensaría que lo que hay que hacer es creer, ¿no? Creer en lo que uno hace, digamos, a aquellos estudiantes que estén ahorita en la carrera, estar convencidos, porque pues este es un mundo que no es fácil, porque hay de pronto egos, pero también hay mucha gente valiosa que colabora, que ayuda y que lo construye a uno como creador, ¿no? Entonces hay que creer en lo que uno está haciendo y las cosas yo creo que finalmente se van a terminar dando. Bueno, como hacen en las entrevistas con los cantantes que los ponen a cantar, yo quiero aprovechar este minuto final que nos queda para Juan Manuel, ya que tiene ahí el libro a la mano, nos regale un fragmento de unos 30 segundos para dejar antojados a nuestros oyentes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de una radio. Claro, Javier, muchísimas gracias. Dice, no era vanidosa, siempre tuvo un juego de cremas en el tocador, limpiadora de cutis, contorno de ojos, antiarrugas. Una amiga le iluminaba el cabello cada 31 de diciembre o el día previo a su cumpleaños. Combinaba la ropa para que nada opacara los visos esmeraldas de sus ojos. Nada de eso era vanidad. El esmero en su apariencia hacía eco a su belleza interior, lo de adentro como lo de afuera. Podría parecer algo contradictorio, pero ¿quién no lo es? Por eso, cuando el brazo derecho y la cara comenzaron a hincharse, y ella no hacía sino preguntarme en cada visita si ya había cedido la inflamación del rostro, me dolía. Ya se ve mejor, ya va cediendo, ¿cierto? Me preguntaba mirándose en un pequeño espejo, y yo respondía, sí, sí, mamá, ya te ves mejor. Mentía. Le mentía cada vez que la visitaba en ese cuarto de hospital al que llegamos después de sufrir muchos días en una sala de urgencias atestada. Muy bien, Jesús Manuel, muchísimas gracias por estos minutos, por compartirnos Y a ustedes, su obra. Invitamos a nuestros oyentes a que la conozcan. Cenizas de Costa Verde, lanzada recientemente.
Muchísimas gracias, Jesús. Un Muchas gracias. feliz resto de día. A ustedes, nuestros Gracias. oyentes, los invitamos a que continúen en nuestras diferentes plataformas y continúen con la programación de una radio. Más adelante volveremos a encontrarnos con un nuevo invitado para hablar del arte, la literatura, la cultura y el entretenimiento. Feliz resto de día.